La prueba comenzará en 4 segundos. Antiguamente, y por increíble que parezca, se creía que en un accidente automovilístico era mejor que tú y el resto de los ocupantes del vehículo salieran volando en vez de quedarse atrapados o sujetos por algún tipo de dispositivo hecho para ese propósito. Esto se debía a que cualquier cosa que sujetara firmemente al individuo durante la colisión podría causarle lesiones internas graves. Además, los autos de la época estaban hechos desde una perspectiva 100% enfocada únicamente en la mecánica y el buen funcionamiento del vehículo y de las piezas que lo componían, dejando totalmente de lado la seguridad de sus ocupantes. Entonces, la forma, el diseño, el material de los chasis, el interior de los vehículos, entre otros, todo estaba diseñado pensando en el buen desempeño del vehículo y en la comodidad de sus ocupantes. Pero las tasas de fatalidades en accidentes solo aumentaban, tal como lo ilustran los gráficos, alcanzando su punto máximo en 1972. Apenas 3 años antes, los cinturones de seguridad se habían vuelto obligatorios. En todos los nuevos vehículos. Solo 26 años después fue cuando las bolsas de aire se volvieron obligatorias en todos los vehículos nuevos. Entonces, durante los accidentes, los autos de esa época se deformaban hasta la mitad, en algunos casos incluso más. Se partían por la mitad o quedaban completamente aplastados, llevándose consigo a quienes estuvieran en su interior. Y fue para cambiar ese escenario catastrófico que los accidentes empezaron a ser estudiados a fondo, creándose varias entidades dedicadas exclusivamente al estudio, análisis, para que se comprendiera mejor la dinámica de estos eventos, siendo algunas de ellas la NHTSA, la latina NCAP y la Aero NCAP. Un auto antiguo no estaba equipado con cinturones de seguridad, bolsas de aire, zonas deformables o células de supervivencia o zonas de deformación, vidrios que se hacen añicos, sistema ABS, bolsas de aire laterales, control de estabilidad electrónica, entre otros. Todo esto se introdujo como resultado de lo que se aprendió durante los estudios de la dinámica de los accidentes. Gran parte de estos elementos hoy en día son obligatorios en cualquier auto moderno que sale de una línea de montaje. Pero vamos a entender cómo se hacen las pruebas. Las pruebas realizadas por estas entidades, concretamente la latina NCAP y la Aero NCAP, se basan en 4 aspectos principales: la protección del ocupante adulto, la protección del ocupante infantil, la protección de peatones y usuarios vulnerables de las vías y la asistencia a la seguridad. En la prueba de protección del ocupante adulto se realizan 6 tipos diferentes de pruebas: el impacto frontal, el impacto lateral contra poste, el frenado autónomo de emergencia, el latigazo cervical y la hoja de rescate. Todos ellos son pruebas enfocadas en la seguridad de las 2 personas que van en la parte delantera del auto, es decir, el conductor del vehículo y el pasajero. El impacto frontal es una prueba que se realiza con el vehículo moviéndose a 64 km por hora y chocando frontalmente contra una barrera deformable descentrada. Esta prueba tiene como objetivo recrear el tipo más frecuente de colisiones en carreteras que terminan en lesiones graves o mortales. Con las lecturas obtenidas de los DUMS, que son estos muñecos de prueba, se utiliza para evaluar la protección proporcionada a los pasajeros adultos que viajan en la parte delantera. El impacto pretende recrear la colisión entre 2 vehículos de masa similar, en la que cada uno se mueve a 55 km por hora. Además, solo el 40% de la parte frontal del vehículo es la que entra en contacto contra la barrera deformable. Esto se debe a que en un accidente real, generalmente uno de los vehículos logra desviarse parcialmente del otro, haciendo que la colisión ocurra en aproximadamente el 40% al 50% de la parte delantera de los vehículos. Y a 64 km por hora porque una gran parte de los siniestros ocurre con los vehículos a velocidades cercanas a esas. Incluso en accidentes a velocidades mayores, como 100 km u 120 km por hora, uno de los vehículos siempre logra desviarse parcialmente del otro, acercándose a esa velocidad. En la prueba se colocan 2 maniquíes de adultos que representan hombres de tamaño promedio en el asiento del conductor y del acompañante, y 2 maniquíes infantiles, de 18 meses y 3 años en las sillas de retención infantil en el asiento trasero. Se analizan y se toman en cuenta varios parámetros para clasificar y determinar si el vehículo aprobó o no la prueba, como la correcta apertura de la bolsa de aire, el tamaño de la bolsa de aire y si los maniquíes entran correctamente en contacto con la bolsa de aire.
ya que varias pruebas ya han demostrado fallas graves en ese aspecto. ¿Cómo y cuánto? La estructura del chasis del auto se deforma si el interior, concretamente, si el tablero del conductor se sale o se desprende de su lugar, si hay indicios de humo o incendio después de la colisión, si los cinturones de seguridad funcionan adecuadamente, si los maniquíes chocan contra los pilares de las ventanas u otras partes sólidas en el interior, si los maniquíes en general son lanzados durante la colisión, y cientos de otros parámetros diferentes. Es una prueba bastante exigente, y varios vehículos ya han fallado y siguen fallando en ella. Incluso muchos autos recientes fallan en algún punto de la prueba. Ya sea porque el auto se deformó demasiado al punto de poner en riesgo a alguno de los ocupantes, o por otros motivos como la falla de algún sistema de seguridad. La otra prueba es la prueba de impacto lateral. En esta prueba, una barrera deformable montada en un carrito es impulsada a 50 km por hora hasta impactar contra el vehículo de prueba detenido en un ángulo recto. En el interior del vehículo se coloca un maniquí de impacto lateral que representa a un hombre de tamaño promedio en el asiento del conductor o del acompañante, y dos maniquíes infantiles en las sillas de retención infantil en el asiento trasero. Esta prueba tiene como objetivo estudiar los efectos de los impactos laterales, que son la segunda causa más importante de muertes y lesiones graves en comparación con los impactos frontales. Existe muy poco espacio en el interior del vehículo para absorber esa energía lateral, y como consecuencia, las lesiones graves en la cabeza y el tórax son comunes. Muchos vehículos modernos ya vienen con bolsas de aire laterales para la zona de la cabeza y la parte lateral del torso, que ya reducen significativamente la gravedad de esas lesiones. La tercera prueba es la prueba de impacto lateral. En esta prueba, el vehículo es lanzado lateralmente a 29 km por hora hacia un poste rígido y estrecho. El vehículo se coloca en un ángulo recto en la dirección del movimiento o con un pequeño ángulo respecto de la perpendicular. Un DUM masculino de tamaño mediano para impacto lateral se coloca en el asiento del conductor o del pasajero. Estos accidentes son graves y la frecuencia de muertes o lesiones graves es muy alta. Se trata de una prueba muy severa, que evalúa la capacidad del vehículo para proteger la cabeza del conductor y del pasajero en impactos laterales. Como la carga en el vehículo está altamente concentrada, la deformación puede ser bastante pronunciada y el mástil puede penetrar profundamente en el compartimiento de los pasajeros, causando lesiones graves o la muerte. Las bolsas de aire de protección, como las bolsas de aire de cortina y de tórax, se han convertido en una solución común, pero su diseño e implementación deben ser muy precisos para garantizar un desempeño efectivo. También está la prueba de frenado autónomo de emergencia, en la que se prueban los sistemas AEB, o frenado autónomo de emergencia, que utiliza un radar orientado hacia adelante, cámaras o sensores ópticos, o una combinación de estos, para detectar de manera rápida y adecuada vehículos, peatones u otros obstáculos potenciales. Esa información puede ser utilizada para alertar al conductor y aplicar los frenos, e incluso generar cierta desaceleración mediante el frenado. Es un esfuerzo para evitar y mitigar colisiones. El sistema AEB ayuda a proporcionar un monitoreo constante de la carretera al frente y está diseñado para ayudar al conductor activando automáticamente los frenos en caso de que no los active a tiempo para evitar una colisión inminente. Cuando el sistema está muy bien diseñado y funciona correctamente, realmente evita atropellamientos fatales y puede reducir las colisiones con otros obstáculos. También se realiza la prueba del asiento, específicamente de los respaldos y apoyacabezas, en una prueba conocida como whiplash o latigazo cervical. Una prueba que busca analizar, estudiar y mitigar las lesiones causadas en la columna y el cuello en situaciones de aceleración brusca, como las que ocurren en colisiones traseras o al vehículo. Y por último, se analiza la hoja de rescate del vehículo, que es precisamente el diagrama que indica de forma clara y concisa a los equipos de rescate dónde y cómo deben cortarse las diferentes secciones del vehículo para acceder a las víctimas en caso de accidente. Ciertas partes del vehículo que no fueron diseñadas para ser cortadas pueden retrasar mucho el rescate e incluso dañar las herramientas de corte de los rescatistas. Por eso, esta hoja es extremadamente importante y debe estar muy bien diagramada siguiendo los estándares ISO mundialmente conocidos. La siguiente categoría es la de protección del niño pasajero, en la que se evalúa el comportamiento dinámico del SRI o sistema de retención infantil, en la prueba frontal y lateral. La capacidad del auto para instalar una serie de SRI de forma correcta y sin problema.
La otra categoría es la de protección de peatones y usuarios vulnerables de la vía. En esa categoría se prueba y se estudia el nivel máximo de lesiones que un vehículo puede causar en caso de atropellar a un peatón. Básicamente se prueba y se estudia cómo la parte delantera del vehículo se comporta y se deforma al golpear a alguien, que puede ser un adulto o un niño, de modo que la parte delantera del vehículo no puede ser muy rígida o indeformable para no causar lesiones graves. Y por último está la categoría de sistemas de asistencia a la seguridad, que son 7 pruebas realizadas, el recordatorio del cinturón de seguridad, la prueba de control electrónico de estabilidad y una prueba de uso, siendo esta la última. Una prueba en la que frecuentemente muchos vehículos han fallado. La prueba de detección de punto ciego, el sistema de mantenimiento de carril, la detección de borde de carretera, el limitador de velocidad y, por último, la prueba de frenado autónomo de emergencia a alta velocidad. Vamos a algunos puntos controvertidos. Por increíble que parezca, no es obligatorio que las empresas envíen sus autos para ser probados. Se hace una lista con los autos más vendidos y su volumen de ventas. A partir de esa lista es que se eligen los autos para ser probados, es decir, los autos con mayor volumen de ventas son los que se prueban. También pueden ser probados autos que tengan cierto interés o que sean relevantes para algún mercado específico, aunque las empresas pueden voluntariamente enviar sus modelos nuevos para ser probados. Esto se debe a que en muchos países no existe una ley que obligue a las armadoras a enviar sus autos para ser probados. Y es prácticamente imposible para estas organizaciones probar todos los modelos nuevos que salen al mercado. Entonces, las pruebas son financiadas totalmente por los socios de estas organizaciones. Pero en principio, todos los modelos nuevos de vehículos deben ser sometidos a estas pruebas para demostrar si son seguros y si cumplen con los requisitos de seguridad vigentes. La clasificación de las pruebas varía de 0 a 5 estrellas, siendo 0 estrellas el riesgo de que algún ocupante sufra lesiones con riesgo de muerte, y 5 estrellas aquellas en las que los ocupantes tienen alta probabilidad de no sufrir lesiones graves o permanentes. En principio se necesitan 4 autos para las pruebas, de los cuales al menos 3 serán destruidos. Y la cosa se complica cuando se trata de modelos de lujo o superdeportivos, con el precio final del modelo pudiendo estar por encima de $1 millón. Pero para este tipo de autos los protocolos son diferentes. Por eso no es muy común ver este tipo de pruebas realizadas con cada nuevo modelo de una Ferrari, Pagani o Koenigsegg. En esos casos, muchas veces las empresas tienen sus propios programas de pruebas realizados en ambientes internos y controlados. O el modelo puede ser destruido en simulaciones 3D bastante confiables. Entonces, un auto seguro no puede tener su estructura hecha de materiales duros no deformables, ni tampoco puede tener su estructura hecha de materiales que se deforman demasiado. Entonces, el auto ideal queda en medio de esos dos mundos, ni muy deformable ni completamente indeformable. Por eso no es muy bueno que te atropelle una Cybertruck o un carro blindado de transporte de dinero. La bolsa de aire no sustituye al cinturón de seguridad, así como el cinturón de seguridad no sustituye a la bolsa de aire. Es necesario un trabajo conjunto de ambos para que se reduzcan las probabilidades de lesiones graves o fatalidades en caso de accidente. Usar el cinturón de seguridad te ayuda a mantenerte seguro y protegido dentro del auto, mientras que no ponerse el cinturón de seguridad puede resultar en ser expulsado del vehículo en caso de accidente, lo que frecuentemente resulta en fatalidades. Las bolsas de aire no son suficientes para mantenernos a salvo. De hecho, la fuerza de una bolsa de aire puede causar lesiones graves e incluso la muerte si no estás usando el cinturón de seguridad. Pero incluso con todas estas medidas de seguridad implementadas en los autos, como una estructura diseñada para deformarse mientras absorbe la energía del impacto, cinturones de seguridad, bolsas de aire, entre otros, un auto moderno aún puede fallar miserablemente y dejar a sus ocupantes totalmente desprotegidos en caso de un accidente, en caso de que ese accidente ocurra contra la parte trasera de un camión. Esto se debe a que el auto puede terminar metiéndose por debajo del camión, colapsando la cabina de pasajeros. Por eso los camiones tienen esa estructura en la parte trasera y en los laterales, más para impedir ese tipo de accidente. Con todo esto dicho, ahora imagina lo difícil que es construir un auto moderno. Tiene que ser bonito por fuera y por dentro, ser aerodinámico, consumir poco combustible, ser deformable, para que la estructura del vehículo absorba la mayor parte de la energía del impacto. Y, al mismo tiempo, para reducir la gravedad de las lesiones a los peatones en caso de atropello,
tener la estructura lateral más fuerte para impactos laterales y, al mismo tiempo, contar con partes de la estructura preparadas para ser cortadas en caso de accidente. Sí, no es fácil. ¿Y cuáles son los mejores autos? Bueno, son muchos. Das mais diversas marcas,